Hola y bienvenidos a todos una vez más a mi humilde canal. Antes de empezar, sí, estoy grabando con el micro de los auriculares del móvil, porque como vimos el otro audio se escuchaba fatal, aunque fuera un micro de mesa, y llevo una chaqueta de estar por casa de borrego sintético, no natural, o sea, 100% vegan, ¿vale? Porque es que hace un frío que no se aguanta y no me puedo poner un jersey de calle normal porque me congelo. Dicho esto, hoy traemos un caso argentino que mantuvo en vilo y en misterio a toda la comunidad y acabó siendo, según dicen, una vergüenza nacional. Pero antes de empezar, no olvidéis dejar vuestro like, que ayuda mucho. Comentadme en la cajita de comentarios qué casos queréis que traiga al canal o qué tipo de vídeos queréis que suba y activar la campanita para que os avise de cuando subo algo, porque ni con la campanita activada os avisa. Y lo último, y os dejo ya en paz, os lo prometo, me he abierto una cuenta en Ko-fi, Ko-fi, por si queréis apoyar el contenido, mi creación y ayudar un poquito a que me pueda mejorar todo esto, que esto ya no aparezca más y me pueda comprar un micrófono en condiciones. Y básicamente para eso, para mejorar un poco el material y traer vídeos con más calidad, sobre todo a YouTube. Y con nada más que añadir, hoy traemos el caso de la familia Pomar, una familia que salió para realizar una entrevista de trabajo el padre y nunca más se supo de ellos. ¿Intrigados? ¿Queréis saber más? Acompañadme a desentrañar todos los misterios macabros de esta historia. ...2009, Buenos Aires, Argentina. La familia Pomar vivía en José Mármol, Buenos Aires. Estaba compuesta por Fernando, de 40 años, Gabriela Villagrán, de 37, y sus dos hijas, Candelaria y Pilar, de 3 y 6 años respectivamente. Fernando era químico, pero en aquel momento estaba en paro y puntualizó la profesión porque fue motivo de muchas especulaciones que contaremos en el futuro. El 16 de noviembre, Fernando tenía una entrevista en Pergamino, que se encontraba bastante lejos de donde ellos vivían, y por tanto cogió a toda su familia y para llegar a tiempo tomó ruta hacia Pergamino el día 14. Además de la entrevista en Pergamino, también vivía la madre de Gabriela, por tanto la llamaría para avisar de que iban a ir a hacer una entrevista y de paso se pasarían a visitarla. Por tanto, la abuela de los niños, madre de Gabriela, estaba esperándoles en Pergamino. El sábado 14 de noviembre iniciarían su viaje a bordo del Fiat Duna Weekend rojo que tenían, desde la zona urbana donde vivían hacia el límite de la provincia, con regreso previsto para el día 16 por la noche, poco después de finalizar la entrevista. Y es que aparte de las dos hijas que tenía el matrimonio, Gabriela, por su lado, tenía otro hijo fruto de un matrimonio anterior, el cual también se iba a ir de viaje con ellos, pero por casualidad del destino o no, justo al día siguiente de empezar el trayecto tenía un examen, por lo tanto, no fue con ellos. Por tanto, tenemos a la familia al completo yendo de ruta a Pergamino con la finalidad de realizar una entrevista de trabajo por parte de Fernando, exceptuando al hijo de Gabriela. Pero lamentablemente, si no esto no sería un canal de crímenes, la familia Pomar, en plena travesía desde su casa a Pergamino, desapareció sin dejar rastro. Y es que el 14 de noviembre de 2009, alrededor de las 6:30 de la tarde, la familia Pomar al completo saldría de su casa para tomar ruta hacia Pergamino con la finalidad de hacer esta entrevista. Sobre las 7 o así de la tarde, llamarían a un familiar para avisar que estaban de camino y le escribieron un mensaje el cual ponía: «Estamos llegando», pero jamás lo hicieron. Una hora más tarde, a las 8 p.m, Gabriela mantendría una conversación telefónica con su amiga, la cual era a su vez su abogada, y después de la conversación decidieron que ya que iban a Pergamino y la amiga se encontraba ahí, quedar para comer con ella toda la familia juntos. Gracias a esta conversación podemos saber que la familia llegó mínimamente hasta Selpoy, que gracias a la conversación, no sé si Gabriela o la amiga mencionarían que por dónde iban para saber más o menos los tiempos y se encontraban mínimamente por esa hora en ese lugar. Al mismo tiempo, el padre de Gabriela recibiría un mensaje donde ponían que llegarían alrededor de las 10 de la noche.
A pesar de ello, como nunca lo hicieron y la familia que estaba a su espera por todas partes, la familia que vivía en Pergamino, de su llegada, al ver que no recibían respuesta alguna, que no llegaban, que no daban señales de vida, ni llamando ni mandando mensajes de texto, decidieron interponer una denuncia por desaparición. A raíz de esto, la policía empieza la búsqueda y los medios de comunicación se hacen eco debido al misterioso hecho de la desaparición múltiple de una familia al completo. El 20 de noviembre saldría a la luz y se viralizaría una imagen que hizo muy famoso este caso y que mucha gente conoce precisamente el caso de la familia Pomar debido a esta misteriosa imagen. Esta imagen que veis a continuación será la causante principal de una fuerte especulación sobre lo que le pudo ocurrir a los Pomar. Como veis en la fotografía se ve al padre en una cámara situada en uno de los peajes que había en el trayecto, concretamente el peaje de Villaspil, en la ruta 7. Si nos fijamos bien, se le ve únicamente a él en el interior del coche, cosa extraña porque uno o dos pasajeros quizá puedan pasar desapercibidos en una cámara, pero es que él, en teoría, debía ir con otros 3 más, la mujer y sus 2 hijas. Parece con la mano fuera del vehículo y con la boca abierta como si estuviera gritando algo. Y es que algunas personas afirman que quizá estaba saludando a alguien o hablándole al personal del propio peaje. Sin embargo, la expresión que uno tiene al hablar o saludar no es precisamente la que muestra Fernando en esta imagen. Por tanto, a mi parecer, solo queda la hipótesis de que estuviera asustado o muy molesto por algo que no aparece en cámara. Siguiendo la cronología del caso, el 2 de noviembre, días después, se viraliza otra imagen de la familia Pomar. En este caso, cámaras de seguridad de otro peaje de la zona captan a toda la familia al completo, dentro del vehículo y fuera de la tienda. Esta imagen fue captada en otro peaje de la ruta, cerca de San Andrés de Giles, y lo curioso es que fue tomada apenas 20 minutos antes de la anterior, de la misteriosa que sale Fernando con la mano gritando algo. Como vemos, en ella se puede apreciar a la familia al completo dentro del coche. Por tanto, Gabriela y las niñas desaparecerían en un lapso de tiempo entre un peaje y el otro. Desaparecieron, por tanto, en menos de 20 minutos. Por lo que tenemos pruebas físicas esta vez de que el padre efectivamente viajaba con toda la familia y no que fuera algo de palabra, que diría, pues nos fuimos todos juntos, pero no fue así finalmente. Fue así, está captado en cámaras. 26 de noviembre, la familia Pomar sigue sin aparecer, pero esta vez aparece un testigo el cual afirma que los vio en un centro comercial cercano. Este afirmaría que había visto a la familia al completo 5 días antes justo de la desaparición. Estaban paseando tranquilamente por un centro comercial de la localidad de Ameguino. A pesar de eso, los investigadores descartaron este testimonio. Y es que realmente de haber estado en el centro comercial hubiera habido alguna cámara de seguridad que hubiera captado a una familia entera. Y es que si tú vas solo por un centro comercial, gracias a toda la cantidad de gente que hay, puedes pasar desapercibido. Pero un centro comercial lleno de cámaras, que pase desapercibida una familia de 4, además no era una familia cualquiera, para ese entonces ya estaban todas sus caras por todos los medios de comunicación y era una familia. 28 de noviembre, el subsecretario de Investigaciones decidió ir presencialmente a Pergamino a entrevistar a la familia de Gabriela, ya que para este punto, al no tener ninguna prueba, cualquier sospechoso podría valer como posible secuestrador o asesino de la familia. Es que ante la notoriedad del caso y la viralización en los medios del mismo por el gran misterio que surge a raíz de la desaparición completa de una familia, empezaron a surgir testimonios, teorías e hipótesis y pruebas falsas, oficiales y no oficiales, que volvió todo el caso un caos. Una de ellas es que el 30 de noviembre la encargada de Pacma de Tres Arroyos afirmó a la policía que la familia Pomar le habría dejado a su cargo al caniche de la familia, teoría que se descartó rápidamente, ya que se comprobó finalmente que el perro también viajaba con ellos. El 1 de diciembre registran nuevamente la casa de los Pomar en busca de un arma de fuego, ya que testigos habían afirmado que Fernando habría comprado una porque temía por su seguridad. Otra vez una prueba basada en rumores en el boca a boca del barrio, pero, como hemos dicho, ninguna prueba, testigo o testimonio se podía descartar. Pero, nuevamente, no encontrarían nada. El Ministerio de Seguridad por aquel entonces descartaría la posibilidad de secuestro o crimen violento y se decantaría más por la desaparición voluntaria, cosa que personalmente opino que no tiene fundamento alguno, ya que precisamente lo contrario, tenían muchos indicios de que tenían planes a futuro y no de desaparecer, tenían que quedar
con su madre, tenían que quedar con la amiga y tenían una entrevista de trabajo para Fernando. Vamos al 4 de diciembre, donde encontrarían un Fiat Duna Weekend calcinado en Morón. Por desgracia, gracias a los análisis de pintura, se determina que el coche encontrado no era de color rojo, sino gris. Igualmente, alguien podría haberlo pintado antes de quemarlo, pero bueno, sigamos. Después de más investigaciones, la fiscal decide determinar el caso como accidente o secuestro, pero a pesar de ello pasan los días y al final se evalúa la posibilidad de ofrecer una recompensa para aquel que pudiera aportar testimonio o pruebas fiables sobre el paradero real o pistas de por dónde habría pasado la familia Pomar. Aclaro que para este punto las autoridades afirmaron que habían hecho un rastreo completo a través de la ruta que hicieron de principio a supuesto fin la familia Pomar para ver si encontraba algún tipo de indicio de dónde estaban o dónde podían estar. Pero sin resultado alguno, no había ninguna pista o prueba que pudiera indicar nada sobre la familia. Por tanto, a mi parecer, la teoría de la fiscal de accidente automovilístico es nula, ya que si alguien, y más una familia al completo, tiene un accidente con su coche, mínimo dejas algún trozo de la carrocería del coche, y no se encontró nada, ni marcas de neumático, ni restos de carrocería, nada. Pero el 8 de diciembre se encontrarían entre matorrales, al borde de la ruta 31, cerca de la ciudad de Salto, un vehículo idéntico al de la familia Pomar. El vehículo se encontraba girado completamente y con 4 cuerpos alrededor de este. La descripción tanto de vehículo como de cuerpos encontrados coincide perfectamente con la de la familia Pomar. Y poco después se confirma que los cuerpos hallados eran los de la familia al completo. Para este punto habrían pasado 29 días desde la desaparición oficial de la familia Pomar. El 9 de diciembre, después de acabar todas las autopsias de la familia, se determina que después del accidente de las vueltas de campana que dio el automóvil, la familia habría estado un tiempo viva, o sea, no habían muerto en el acto, sobre todo Gabriela, la cual, gracias a las heridas presentadas, indicaba que había estado bastante tiempo agonizando sola. Como he dicho anteriormente, este caso estaba lleno de misterio y teorías, empezaron a salir teorías por todos lados, y no fue únicamente por la desaparición en sí no tenía mucho misterio, todo fue a raíz de la famosa fotografía y finalmente el cómo se encontró a la familia, ya que se supone que por esa parte ya se había registrado, habían hecho el barrido de registro para ver si estaban ahí y no estaban. Entonces se empezó a crear un halo de misterio que lo viralizó aún más e hizo aparecer miles de hipótesis y teorías no oficiales. Y es que el automóvil y la familia aparecieron al borde de la carretera, no en el interior. Por tanto, si haces un recorrido, un barrido de registro para ver si encuentras alguna pista, ¿cómo es posible que un coche color rojo con 4 miembros pase desapercibido en ese registro? Pero pasemos a narrar ahora mismo las hipótesis más sonadas y más famosas del caso y de lo que le pudo pasar a la familia Pomar. La primera fue relacionada más bien con el estudio, con el título de Fernando el padre en química. Lo que se descubrió finalmente que no era un título universitario en sí, o sea, no era químico, sino que ese título se trataba de una especialidad que había elegido en la secundaria como optativa. Por tanto, no era un título universitario, Fernando no era químico. Y es que esta confusión respecto al título hizo que aficionados que seguían el caso vieran una relación entre la creación y venta de drogas, donde algo saldría mal, y decidían escapar todos juntos. Y es que esta teoría no tiene mucho sentido, ya que o Fernando era un genio autodidacta y aprendió él por sí solo con lo poquito que tenía, o una optativa, una materia elegida que contiene poquitas horas de estudio en la secundaria sobre química, te puede hacer tener los conocimientos completos y específicos para ser capaz de crear un reactivo que puedas luego vender y comercializar a ese efecto. Por tanto, no tenía mucho sentido o realmente Fernando era un genio. Y gracias a estas teorías, la familia de Gabriela finalmente le comenta a un periódico lo siguiente: yo no sabía que era técnico químico y desde entonces no paro de pensar en ello y en la posibilidad de que fuera un secuestro por todo lo que está pasando con la efedrina, y lo tienen amenazado junto a toda su familia. Y ahora os explicaré eso de la efedrina y por qué menciona ese tema. Y es que esto de la efedrina se refiere a un caso, a un crimen que ocurrió justo un año antes del caso Pomar, donde se le conoce como el triple crimen del general Rodríguez y estaba relacionado con el tráfico y la venta de efedrina. Y es que si hubiera ocurrido lo que afirma la madre sobre el tráfico, creación de drogas, venta, hay algo que falla y es que no hay ningún registro
conforme se pida un rescate por alguien. Y lo más normal es que si tú haces un secuestro es con una finalidad, recibir lo que te falta, por tanto no podría ser. Otra de las teorías es que la familia estuviera endeudada y para saldar esa deuda y no pagarla decidieran fugarse cambiando de identidad y huir de la persona que quería reclamarles ese dinero. Y como ninguna teoría se podía descartar, efectivamente los investigadores revisaron todas las cuentas de los Pomar y vieron que todo estaba en orden. Tenían la hipoteca al día e incluso habían recibido una herencia, por lo tanto tenían una cantidad de dinero bastante atractiva. Otra de las hipótesis era la desaparición voluntaria por algún otro motivo, pero se descartó también ya que en los registros de la casa se encontró la documentación completa de toda la familia y además en las aduanas y aeropuertos de la zona no se encontró registro alguno, ni documento, ni en cámara que afirmara que la familia Pomar había pasado por alguna de esas vías. Y es que tanto miedo podría tener la familia Pomar de su persecutor para que en vez de escapar por vías normales hubieran utilizado una clandestina para no dejar rastro. La verdad es que no lo creo. Además, si ese fuera el caso, no hubieran llamado a tanta gente para avisar por dónde iban, a qué hora iban a llegar. Por tanto, las autoridades descartaron esta hipótesis nuevamente. En cuanto al rumor del arma, surgió otra teoría, que es que posiblemente hubiera comprado el arma para llevársela en el viaje y acabar con toda su familia en el trayecto. Esta teoría afirmaba que posiblemente el matrimonio no tuviera una buena relación del todo y que Fernando se hubiera llevado la pistola y en algún momento hubiera acabado con la familia, o bien disparándoles y luego disparándose él, o acelerando el coche haciendo que todos murieran de golpe. Pero la autopsia, luego hablaremos, no adelantemos. Pero bueno, volvamos al día de la aparición de la familia, y es que para muchos el caso había quedado resuelto y, como menciono al inicio del vídeo, simplemente había sido una vergüenza nacional, ya que se lo habrían pasado por alto y no registraron esa zona finalmente como firmaron las autoridades. Pero para otra parte de la población esto no era tan sencillo como una negligencia. Esta parte de la población creía que no había sido ni un accidente ni negligencia, sino que había sido un encubrimiento. Y los argumentos que refutan esta idea en primer lugar es el lugar de los hechos. Y es que la zona donde los encontraron no era un badén común, sino una zanja de 3 metros por 2 de profundidad. Por tanto, se presume que el coche de estas características y lleno con 4 personas y sus maletas haya podido traspasar una zanja así. Es que según los registros de los informes de accidentes de esa zona, afirman que en la curva los coches solían desviarse hacia la izquierda y si nos fijamos en la foto, los Pomar salieron de la ruta por la derecha. Cosa que personalmente me hace pensar que o Fernando estaba muy mal y se le fue y tuvieron un accidente, o hubo algo en el camino que los asustó y volvían. No iban, volvían. Y si tuvieron un accidente, si vuelves, sales por ese lado y no por el otro. Otro detalle curioso es el agua y cómo murieron. Y es que el día 13 de noviembre se puso a llover fuertemente en la zona hasta el 14 tarde y sin parar. Por tanto, teniendo en cuenta que había una zanja, se calculó que aproximadamente se tendría que haber llenado unos 40 o 50 centímetros. Y si la familia Pomar salió despedida fuera del coche, lo normal es que se hubieran mojado, hubiera indicios de agua en su cuerpo. Quitando esto, si tenemos en cuenta que en un accidente normalmente y de esas características suele la persona quedarse inconsciente, tendrían que haberse muerto por sumersión, o sea, asfixiados por agua. Otra cosa a tener en cuenta es que si fue un accidente, tendrían que haber salido despedidos, estaban como muy bien puestos alrededor del coche. Por tanto, no tiene sentido, tendrían que estar todos hacia adelante o en parábola delantera, y no era así. Otra cosa, si saltaron la zanja con el vehículo, ¿por qué las llantas estaban perfectamente y no destrozadas ni la tapa rota o salida de su posición? Así como las ruedas sin ningún pinchazo que se suele producir así por este tipo de impactos. Además de eso, en un tipo de accidente así, ¿cómo es posible que ni el tren delantero, ni la punta del eje, ni la rótula del vehículo estuvieran rotos? Y es que si el coche hubiera tenido un accidente como se dictaminó, tendría que presentar mínimo la mayoría de estos daños. Por tanto, no fue un accidente automovilístico per se. Y es que había muchas incongruencias en relación a la posición, cómo se encontró el vehículo y las fotos que puso de la escena del accidente en sí las autoridades a disposición de los medios. Y es que se encontraba el vehículo muy limpio. Tenemos en cuenta que ha sufrido un accidente con vueltas de campana, con 4 personas dentro, con maletas, con bultos y además
en un entorno de pasto, el cual estaba húmedo, embarrado. El coche estaba limpio, no tenía barro, no tenía nada. Si veis esta foto, tiene como tierra, pero como si la hubieran puesto y no es barro, es como tierra y punto, cuando tendría que estar enfangado totalmente. ¿Por qué estaba tan limpio? Lo sacaron de la zanja, lo limpiaron, lo colocaron bien para hacerle unas fotos y que saliera guapo. No tenía mucho sentido, la verdad. Y es que si nos fijamos, sí estaba dañado, tenía como la carrocería hundida y así, pero no tenía ninguna evidencia del paso del tiempo. Y es que si desaparecieron y tuvieron un accidente el día que, según reportan, hacía 29 días, no había ningún signo de suciedad ni de deterioro por paso de tiempo en un clima húmedo de lluvia, de suciedad natural. Y otro hecho curioso es que tampoco dejó ninguna marca, ningún resto de barro o de quemadura de neumático en el asfalto. Tú, si tienes un accidente, frenas e intentas maniobrar para no tenerlo y dejas una marca mínimo. O si la ruta está embarrada, como podía ser ese día, porque el agua subía hacia la carretera, tienes que dejar mínimo una marca de barro. Y no había nada. Otra cosa, si los cadáveres a causa del accidente habían salido despedidos y estaban repartidos en plena zanja, tendrían que tener barro. Y no se encontró ningún barro. No tenían suciedad de haber pasado 28 días o 20 días mínimo. Ni el coche ni los cadáveres presentaban suciedad de barro. Quizá tendrían tierra, pero como si alguien los hubiera puesto ahí recientemente. Si realmente hubieran pasado 20, 28 días, tanto el coche como los cadáveres tendrían que presentar humedad, estar mojados incluso a día de hoy, o mínimo señales de barro, tanto los cuerpos como en el interior y el exterior del coche. Pero no fue así nuevamente. Por otro lado, los cadáveres de las pequeñas se encontraron en un estado avanzado de descomposición. Dijeron que seguramente era debido a los animales de la zona, sobre todo insectos, pero otra cosa que no encaja, otra cosa extraña, otra cosa que no tiene sentido, es que los cadáveres de Fernando y Gabriela no lo presentaban, cosa que debería haber pasado de forma natural en un periodo de 24 días post-mortem e incluso antes, teniendo en cuenta las condiciones de humedad, de agua, de lluvia, de pasto, de tierra, tendrían que haber sido anteriores incluso. También se especuló con la velocidad a la que iba el auto, y es que en los informes se asegura que iba a unos 100 km por hora y expertos afirman que esa marca de coche con sus características era imposible que llegara a 100 km por hora. Por tanto, menos aún teniendo en cuenta que estaba cargado con 4 personas y con sus maletas. O sea, era imposible que fuera a la velocidad que se citó en los informes oficiales. Por otro lado, el coche era de gasolina, el clima no era nada favorable, la condición de la carretera no estaba acorde a que pudiera llevar esa velocidad. Por tanto, que se calculó que entre la poca visibilidad por lluvia, el mal asfalto y las características del coche, ese día concreto o ese periodo de días, ese coche con pasajeros, gasolina y clima tendría que haber ido máximo a 70 km por hora. Cosa que hace que no puedas tener un accidente de esas características según los expertos en automovilística que estudiaron el caso. Por tanto, con todo esto es lógico pensar que el accidente de la familia o el supuesto accidente de la familia tendría que haber pasado de otra forma y nada que ver con lo que se refleja en los informes oficiales. Otro punto es el rastreo terrestre y aéreo, porque sí, aunque cueste creer, hubo rastreo aéreo. Bueno, sí que solo quedan 3 posibles opciones de que pasara esto. Una, que realmente los investigadores que afirmaron haber rastreado el área no lo hicieran, o que lo hicieran y se hubieran dejado justo esa zona casualmente, o la última, y mencionada anteriormente, que realmente el coche y la familia no estuvieran ahí en el momento del rastreo. Además, hay otra cosa extraña aún en los cadáveres, diréis, ¿más? Sí, más. Y es que el cadáver de Fernando se encontraba con un fuerte impacto y rotura de cráneo. ¿Cómo se la hizo? Y es que recordemos que la zona del accidente era una zona de hierba arbolada, por tanto, en teoría, aunque salgas despedido a cierta velocidad, tienes que tener cierta amortiguación a causa del pasto, teniendo en cuenta además que esos días llovió muchísimo y todo estaba embarrado, por lo que entre pasto y barro tendría que hacer bastante amortiguación, tener algunas heridas de impacto, pero no una rotura de cráneo, del hueso craneal, es que es muy improbable. Además, algunos afirman que la fractura en sí, la forma, la posición, no coincide con el accidente. Es decir, que por la posición del cuerpo y la trayectoria supuesta que tuvo que tener, no tiene mucho sentido la herida donde apareció.
Y diréis, pero bueno, Noé, se la haría al impactar contra la luna del coche. Pues bien, no se encontró ningún rastro de sangre ni pelo, ni en el interior del coche, ni en la luna, ni en los exteriores. Es decir, las pocas piedras que pudieran haber se registraron y no encontraron ningún indicio de sangre ni pelo. Cosa extraña, ya que si te haces una fractura de cráneo a esa magnitud, siempre suele dejar un rastro evidente de sangre e incluso materia cerebral, así como pelos. Y no había nada. Y es que quitando esto es muy raro que tengas un accidente que deje un coche así de destrozado, aunque no sucio ni muy rayado, y que nadie tenga una herida de sangre. No encuentren nada de sangre. Tú te das un golpecito tonto en la nariz y te sangra. Y no tienes un accidente brutal con vueltas de campana. ¿Por qué no había sangre? En ningún lado. Ni fuera ni dentro. ¿Dónde estaba la sangre? ¿Cómo murieron? ¿Cómo se hizo Fernando esa fractura? Era imposible que se la hubiera hecho en el lugar del supuesto impacto. Y si queremos sumar más cosas extrañas aún, es que este hecho de no encontrar ni sangre en el coche, ni en el interior, ni en el exterior, ni en el pasto, que tuvieran relación con la herida de Fernando, no se reportó ni se registró en ningún informe pericial. Otra cosa, los teléfonos todos dejaron de ir a la vez. No tiene mucho sentido, ya que si tenemos en cuenta las fechas que se supone que tuvieron el accidente y las otras en las que estuvieron desaparecidos pero sin accidentar, ¿cómo es posible que móviles, no sé cuántos tenían, pero mínimo 2, dejaran de funcionar a la vez? Y es que igualmente, teniendo en cuenta un impacto de estas características que no es demasiado brutal, un móvil aguanta. O sea, se han visto muchos casos de accidentes con peores características que el que vemos en la familia Pomar y los móviles estaban funcionando, estaban rotos, pero siguen funcionando. Y no se detectaba ni señal de encendido ni GPS. Es decir, aunque no te vaya la pantalla del móvil por el impacto, el sistema sigue funcionando. Y aquí no. Se apagaron todos a la vez por arte de magia. Además de esto, una vez recogidos estos teléfonos, no se hizo ningún registro de ellos. No se buscó mensajes, no se hizo geolocalización, que es lo principal para saber, 1, qué últimas conversaciones tuvieron y 2, qué ruta hicieron. Porque ya sabéis que gracias a la geolocalización puedes, mediante las antenas telefónicas que hay en cada zona que vas pasando, este móvil se conecta a esas antenas. Entonces puedes hacer como un mapeo de dónde ha pasado ese móvil, por tanto la persona que lo carga. Y no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Pues puede que no se hiciera porque alguien quería que no les encontraran. Pero finalmente sí hubo un semicierre del caso. Es evidente la incompetencia policial e incluso cabe la posibilidad del encubrimiento. A pesar de esto, quedó ahí y nadie lo asumiría, pero sí es cierto que en 2007 se inició un juicio contra los responsables del rastreo de la zona que se afirmó que se había hecho, pero luego aparecieron ahí los cuerpos y quedaba oficialmente como negligencia, y entonces se procesó a 2 implicados. Los implicados fueron 3: Daniel Fabián Arrubio, Luis Ángel Quiroga y Benito Faustino Barcos, acusados de falsificar el acta de rastreo, la cual afirmaron que habían rastreado toda la zona, incluida el área del accidente y la zona del hallazgo de la familia Pomar. Sin embargo, sería absuelto el teniente Barcos y en el 2018 al resto de los implicados. Por tanto, nadie quedó responsable en el caso Pomar y quedó como un simple accidente, a pesar de que hay 1000 pruebas que determinan lo contrario, porque nada encaja. Sobre todo una en concreto, y es que sea cierto o no el tema del rastrillaje, de todo esto, ¿cómo es posible que nadie reportara un auto de esas dimensiones a esa poca distancia de la carretera? Alguien tendría que haberlo visto igualmente y decir, oye, hola, ¿qué tal? Estoy pasando por aquí y hay un coche dado la vuelta en una zanja. Se ve. ¿Por qué nadie lo reportó? ¿Nadie pasó en más de 20 días por esa zona? ¿O es que realmente, justo, casualmente, colocaron al coche y a la familia ahí el mismo día del hallazgo? Y es que sí es cierto que hubo un testigo que reportó el hallazgo del coche, ya que iba en un autobús de la zona, que suelen tener 2 plantas, justo él iba en la segunda, y llamó al 911 reportando que había visto un coche rojo accidentado dando la vuelta justo en el área. Afirma que le tomaron los datos, pero que no pasó nada más. Y es raro porque puedes pensar, bueno, es una persona que está gastándome una broma, por poner posibilidades. O bien es un auto abandonado y no hay mucha urgencia, no hay prisa, pero en una carretera
que es bastante concurrida, donde suelen haber accidentes por la curva que ya hemos mencionado, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una familia desaparecida que va en un coche de esas características, lo estás buscando. Y teniendo en cuenta también que nadie pasaba por alto ninguna pista, prueba o testimonio, por absurdo que fuera. Creo que este es bastante veraz a comparación del arma, de no sé qué, de los aliens. ¿Cómo no fueron a mirar? Y quedan por último dos hipótesis. La primera, que fue un accidente y evidentemente hubo una incompetencia policial brutal y de ahí que quedara como vergüenza nacional. Y la otra es que verdaderamente fuera un encubrimiento. Sí, con un accidente de algún tipo, pero que alguien por algún motivo quisiera encubrirlo. Y es que la hipótesis tiene peso debido a la marca que se puede observar en el lado del vehículo. Como veis, tiene una marca más blanquecina como de roce con algo, y si nos fijamos bien, en el área no hay ninguna construcción con características de pintura que pueda dejar una marca similar. Por tanto, solo cabe la posibilidad de que un coche impactara con el de la familia Pomar, causando la muerte de estos. Y es que se teorizó con que fue un coche patrulla policial, los cuales se ven así en la zona del accidente. Y es que si nos fijamos bien, el morro de este es blanco, cosa que coincide con la marca lateral del coche de los Pomar, y de ahí se explicaría que un accidente así se quisiera encubrir, sin apenas repercusión o repercusión nula, como pasa en este caso. Y los hechos de esta hipótesis quedarían de la siguiente forma. La policía impactó por algún motivo contra el coche de los Pomar y al ir a ver la situación vieron que se encontraba la familia fallecida o al borde del fallecimiento. Por tanto, decidieron colocarlo todo de forma que pareciera un accidente y durante esos días hasta el hallazgo que empezaran a limpiar las pruebas que pudieran incriminarlos, así como reconstruir todo para que quedara como si fuera un accidente. De ahí que estuviera todo también extremadamente limpio, teniendo en cuenta que habían pasado 28 días. Pero a mi parecer, ni esta ni ninguna de las anteriores explica el porqué la ausencia de sangre tanto en el interior como en el área colindante del accidente. Tampoco explicaría la diferencia y el desfase entre estados de descomposición de uno u otro. No tiene sentido. Sea un accidente o no, todo pasa en el mismo sitio, con las mismas personas, y todos tendrían que tener aproximadamente el mismo estado de descomposición. Y aquí esto tampoco encaja. Pero bueno, hasta aquí todo lo que se sabe y se tiene de la familia Pomar. ¿Y vosotros tenéis alguna otra teoría de lo que podría haberles pasado en realidad a la familia Pomar? ¿O por lo contrario coincidís bastante con alguna de las mencionadas anteriormente? ¿Y con cuál encajáis más? Dejádmelo en comentarios, que como sabéis los leo y contesto todos. Como ya sabéis, también podéis dejarme casos que queréis que traiga al canal, así como vídeos, temáticas de otro estilo que también queráis ver aquí, en esta pantallita con mi cara. Y hasta aquí el caso de hoy. Si no estáis suscritos, podéis hacerlo dándole clic a mi cara en dibujo relieve, y aquí os dejo el vídeo anterior y otro recomendado. Bye.